Vamos a contar un episodio curioso de la Revolución Francesa. Así que situémonos en Francia en 1789, apenas 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que, más allá de la revuelta, el rey no había perdido todavía su poder, o al menos no todo el poder, ¿no? Se había gestado una asamblea constituyente que, bueno, trabajaba, en realidad gestaba nuevos derechos, pero que mantenía la forma monárquica de gobierno. Después, ustedes saben, el rey fue considerado traidor a la patria por intentar obtener ayuda de los países monárquicos y absolutistas. Pero en Francia, hasta ese momento, había pervivido una especie de monarquía constitucional. En medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, se producían ciertamente fuertes enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. No había pan, faltaba el Marroco. El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo cual la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de la carestía del pan, a principios de octubre el rey Luis XVI cometió la torpeza de ofrecer en el Palacio de Versalles un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. Entonces María Antonieta hizo su aparición teniendo en brazos al delfín, se descorcharon buenos vinos, hubo un bailongo desmesurado, el banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y también entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era líder de una rama de la familia que pretendía que el poder de Luis XVI cayera. Los Borbones por un lado, los Orleans por el otro. Felipe de Orleans, a quien le llamaban Felipe Igualdad. Felipe de Orleans distribuyó entonces dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista, llamémosle así, llamado Maillard, y empezaron a marchar para Versalles, que es donde quedaba el Palacio Real, que es bastante lejos de París. Es cerca, pero como si fuera usted a La Plata. En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo del duque de Orleans, iban 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual, hemos pasado por ahí, el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. Los reclutadores habían sido muy hábiles, pues sabían que aquellas damas podían causar desórdenes entre las tropas que custodiaban el Palacio Real en Versalles. Bueno, avanzó la tropa, llegaron ahí la cercanía del palacio, meta grito, meta insulto, se oía decir pan o las tripas de la reina, ¿no? En cada pueblo que pasaban saqueaban las bodegas, así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero chapó la pucha que lo tiró. Cito de paso a Bioy Casares. Muchos pensaron en quiénes serían aquellos saqueadores de vinerías. Algunos creían que ciertos miembros de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que los traficantes de harina querían causar el desorden y así enriquecerse, pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante Versalles, el sargento Maillard quiso cantar una canción en honor a Enrique IV, un rey muy anterior pero muy popular. Las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción, con la tarea para la cual habían sido contratadas: seducir a los soldados del palacio. Y los soldados respondieron enseguida a la provocación, de modo tal que al rato estaban todos echados debajo de un árbol con las muchachas.
todos los senderos que conducían a Versalles se convirtieron en un lupanar. Todos vivían y cantaban y se hacía el amor pluralmente, sin ningún pudor, señor. Como una orgía. Sí, algo así. Los soldados apostados en la puerta, bueno, se reían y se distraían ante tantos encantos. Luis XVI recibió 5 delegados. En realidad eran delegadas, eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Saint-Charry, pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo, queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que iba a traer unos granos de no sé dónde para abastecer a París, y aquella tropa orgiástica finalmente había tenido cierto éxito. Pero lo que había sido una estrategia para distraer a los soldados renació otra vez para ir a festejar la decisión del rey. Y todas las prostitutas dijeron, vamos a festejar esto con los hombres de la Asamblea Constituyente, que estaba reunida en ese momento. Entonces volvieron nuevamente a París, donde sí estaba la Asamblea. El sargento Mellior reunió a las prostitutas para conducirlas hacia la Asamblea. Cuando llegaron a la sala de sesión, imagínense, hubo un gran escándalo, estaban en pleno debate. El presidente de la Cámara, un poco turbado por ver a señoritas que se acostaban sobre los bancos o que le hacían gestos obscenos a los representantes del tercer estado, se levantó y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landelle se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó, acercaos, venid nacionales, conviene que nos amemos. Algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en las rodillas, bueno, se quedaron en la sala. Muy pronto todos se dejaron tentar. De ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, que fue, como hemos dicho, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos seguidos por las chicas. Se cuentan que en el establecimiento de baños continuó aquella saturnalia. Se cuentan también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno que a los 31 años seguía virgen. Y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política, comentar sobre los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y allí sí parece que perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la Asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando, poco más tarde, la mayoría de ellos se vio atacada por una sífilis de la que las muchachas de Maillard eran responsables. Y por aquel mal los debates de la nueva Constitución tuvieron muchas ausencias. ¿A quién dedicamos esto? Fuimos a la discoteca, le hablamos de Luis XVI, le hablamos de las 3.000 muchachas del Palais Royal, pero el discotecario... Es una cantidad de mujeres... Sí, pero él empezó a hablar del pan. Pero ¿Del sí. pan? Del pan. Dijo que todo empezaba con la escasez de pan y dijo que él había resuelto cambiar de panadería. Bueno, señor, no no tiene tiene nada que ver la historia con Me contó todos los detalles de las discusiones que habían tenido con su esposa, los argumentos que él había esgrimido a favor y los que la esposa había esgrimido en contra, y cómo él había impuesto su voluntad, etc. Pero no hace una asamblea a partir de No importa, la elección de pero una bueno, a él lo panadería. que le interesó era la escasez de pan, y entonces me dio un tango que se llama Pan, justamente compuesto en atención a este episodio. Ah, qué bien. Lo va a cantar Carlos Gardel, y está bien que lo cante Carlos Gardel.
Usted sabe que he visto hoy una propaganda de YPF Ajá. donde, conforme con la futbolización del universo, es una metáfora del país haciendo un seleccionado de sus mejores valores musicales, poéticos, etcétera. Sí. No está Gardel, loco. No está Gardel en la selección. No de está IPF. Gardel en esa selección. El hombre cuyo nombre señala, se ha convertido casi en un Ícono. sustantivo con otro significado. Sí, sí, sí. Justamente por eso. No está. Y están otros, algunos muy buenos y muy meritorios, otros que podrían discutirse. Pero, Qué raro que no esté Gardel. claro, no es raro que no esté Gardel. ¿Por qué? Porque a los publicitarios no les gusta eso. Claro. Les gustan otras cosas, que son más o menos las que están. Escucharemos a Carlos. Este es un programa borgiano y gardeliano. Y cortasariano. Cortázar no está. Tampoco está. No, tampoco está. Pero no importa, no es que No, no está siempre va a haber fulano, uno no que está no Mengano. está, sí. Que no esté Gardel es el asunto. ¿Qué es esto? ¿Qué jugamos? Gardel, flaco. Gardel canta pan. Y este tango, escúchelo. Este tango es una letra un poco macarrónica, un poco exagerada. Creo que es de Enrique Cadícamo, que es de el otro, el de mano, Celedonio Flores, que era un gran poeta. Pero esta es una letra es un poco exagerada y es un tango teatral. No es el estilo de Gardel. Está exagerado. No, no está exagerado, pero está teatralizado. Fíjese, extraordinaria. La versión es extraordinaria. Se llama Pan.